el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1474. Una bestia única. La nave de tamaño medio se dirigía a su destino. Curiosamente, aquel era un lugar que los vampiros apenas habían abandonado, y ahora regresaban a él. En el interior, Diego Talen observaba a detalle las fuerzas que lo acompañaban. Había 4 que lo recibieron al inicio, y además, un total de 10 vampiros más a bordo. El navío estaba diseñado para alojar fácilmente a un centenar de personas, lo cual lo hacía demasiado amplio para un grupo tan reducido. Claro que Diego no esperaba una gran expedición. Al fin y al cabo, solo un líder de familia había sido asignado a esta misión, mientras que la mayoría seguían luchando en las líneas de frente. En ese momento, Diego estaba reunido con 2 vizcondes y un conde. Sin embargo, había un acompañante inesperado, Jesk, quien se había negado a apartarse de él. Y para ser sincero, Diego se sentía más seguro con Jesk a su lado. Su lealtad parecía inquebrantable, más confiable incluso que la de muchos vampiros o humanos. Mientras la reunión tenía lugar, el resto de la tripulación se relajaba en una de las salas de descanso. Había paquetes de jugo de sangre listos para beber, una cocina para preparar carne y una mesa rectangular donde varios comían en ese momento. ¿Y qué opinan de nuestro nuevo rey?, preguntó Moe, sentado frente a los demás. Es la primera vez que lo vemos de cerca. La mayoría de los presentes eran de la zona interna del castillo de la cuarta familia. No sé, se me hizo alguien común, respondió Joy, una vampira menuda, bebiendo de un paquete de sangre.
A veces me cuesta creer que ese sea el hombre que salvó a todo el asentamiento, y que además sea nuestro rey. Pero lo hizo, replicó Rick, un vampiro corpulento, con los brazos desnudos y marcados de músculo. Acababa de dejar un filete crudo sobre la mesa antes de sentarse frente a ellos, no solo una vez, sino dos. El comentario despertó el interés de todos. La mayoría apenas había visto a Diego en acción unas cuantas veces, y lo cierto es que resultaba extraño. Antes de su elección como rey, muchos líderes de familia les habían advertido que fueran cautelosos con él. Pero de pronto, todos cambiaron de opinión, dejándolos confundidos. Sí, sí, ya lo sabemos, bufó Mo. Pero también escucharon los rumores, ¿no? Que ese poder no era suyo, que Ariel le prestó su fuerza, y que después obtuvo algo más. Algunos dicen que, si no fuera por el control absoluto de sangre de los reyes anteriores, ya no sería tan fuerte como aparenta, y sabemos que apenas puede usar ese poder porque desgasta demasiado el cuerpo. Yo escuché lo mismo, asintió Joy. Rick no estaba de acuerdo, pero tampoco podía negar que había oído los mismos rumores. Sea cierto o no, ese hombre es nuestro rey. Nos salvó 2 veces, y puede que sea él quien nos salve en esta misión también. Hablando de eso, dijo Joy, terminando su jugo de sangre con un sonoro «Ah, ¿de qué creen que hará contra esas cosas?» Todos vimos el cristal, pero ni siquiera podíamos acercarnos. No creo que con el rey solo sea suficiente. Coincido, dijo otro que hasta entonces solo se escuchaba. Para algo así deberían haber venido varios líderes. Hace falta variedad de poderes, no una sola fuerza. Esto podría ser demasiado incluso para él. El silencio se extendió entre todos al recordar lo que ocurrió en su expedición anterior. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Yo lo que temo es a Norbik, dijo Moe finalmente. Escuché que no soporta al rey. Aunque pertenezca a la cuarta familia, apoya las ideas del bando rojo. Si le provoca o lo desafía, ahí veremos si en verdad nuestro rey es tan fuerte como dicen. En la sala de control se desarrollaba la reunión. Desde allí se veía el frente de la nave y la inmensidad del espacio. Los vampiros habían preparado un asiento especial para Diego, como si fuera un trono improvisado. Por favor, siéntese, señor, dijo el conde Ronsten, señalando la silla. ¿Y ustedes piensan quedarse de pie?, replicó Diego, incómodo. No se preocupen, agradezco el gesto, pero tengo 2 piernas que funcionan bien. Hablemos de lo importante. Este cristal del nido que encontraron, supongo que tuvieron dificultades. Expliquen. Apenas hizo la pregunta, el vizconde Norbik soltó una risa burlona. No estaba claro si se mofaba de las palabras de Diego o si había sido casualidad, pero su compañero Nian le lanzó una mirada tan severa que cualquiera habría retrocedido. El problema no fue encontrar el cristal, explicó Ronsten. De hecho, la mayoría de las bestias del planeta eran fáciles de derrotar, pero a medida que nos acercábamos al cristal del nido, algo extraño ocurrió. Las criaturas se volvían cada vez más extrañas, y entonces vimos lo que realmente enfrentábamos. Aún con nuestras habilidades y fuerza, la tarea se volvió imposible sin la ayuda de un líder. Y todavía lo parece, interrumpió Norbik con amargura. Pero hubo alguien empeñado en que trajéramos ese cristal de inmediato, sin importar los riesgos. Salimos de allí heridos, y con más pérdidas de las necesarias. «Norbik», exclamó Ronsten. «El rey tiene sus razones para querer ese cristal». «¿Y cuáles son?», retrucó el vizconde. «Porque este cristal es más importante que las batallas en el frente, donde incluso los líderes arriesgan sus vidas». Nian estuvo a punto de intervenir, pero Diego alzó la voz antes. «Entiendo tu preocupación», dijo con calma. «Cuidar de tu familia y de tus hombres es una virtud. Lo respeto, pero lo mejor ahora es que compartas todo lo que sabes, para que podamos prepararnos. Y más aún, para que yo pueda protegerlos». El silencio se prolongó hasta que Ronsten volvió a hablar. Las bestias que enfrentamos no eran comunes. Eran criaturas especiales, nacidas del mismo cristal del nido. Nosotros las llamamos dobles. Todos en la sala lo escuchaban atentos. No sabemos en qué rango están, pero tienen la capacidad de copiar al oponente frente a ellas, igualando su fuerza y habilidades. Era como luchar contra uno mismo. Y ninguno de nosotros pudo vencer a su propio reflejo. Las palabras pesaron en el aire. Por eso tememos que, incluso con su ayuda, Majestad,
Si esas bestias logran copiar su poder, quizá esta misión sea imposible. Capítulo 1475. ¿Este es nuestro rey? Pasaron varias horas antes de que por fin llegaran al planeta, y, para ser sincero, Diego se sentía aliviado por más de una razón. Durante todo el viaje había estado incómodo. Cada vez que caminaba por los pasillos, recibía miradas furtivas de algunos vampiros. Otros simplemente se apartaban o abandonaban la sala en cuanto él entraba. No era de hablar demasiado, pero estaba claro que lo trataban de manera distinta. Y lo sabía. No era por descortesía. Era justo lo contrario. Supongo que así es ser rey, murmuró Diego, con una sonrisa leve. Me alegra que en la facción maldita me traten bien. Y, sorprendentemente, también me alegra que él esté aquí. Alzó la mirada hacia Jesk, el gorila, que caminaba junto a él. En la nave, era el único con quien sentía que podía conversar. Espera, acabo de darme cuenta de que he reemplazado las voces en mi cabeza por Jesk, pensó Diego. Antes solía hablar consigo mismo, o con aquel gorila en sus recuerdos, aunque lo único que recibía eran gruñidos a cambio. Creo que me estoy volviendo loco con todas estas voces del pasado en mi cabeza, Jesk? Dijo en voz alta, mirando al gorila otra vez. Algunos vampiros lo observaron con recelo, preguntándose si su rey estaba perdiendo la cordura. Al descender de la nave, Diego notó de inmediato lo desagradable del aire del planeta. Todo estaba cubierto por una bruma verdosa, y el suelo desprendía un hedor a barro húmedo. La nave había aterrizado en uno de los pocos pedazos de tierra firme. Más allá, casi no se veía tierra en el horizonte. El suelo bajo sus pies se hundía apenas al pisar. Todo el planeta era como un gigantesco pantano, cubierto de aguas turbias y espesas, más densas incluso que las de la Tierra. Lamento no haber podido traerlos más cerca, se disculpó Ronsten al ver el gesto en el rostro de Diego. Como sabe, las bestias son mucho más numerosas cerca del cristal del nido, y no podemos arriesgarnos a que dañen la nave. Explicó que en un inicio habían instalado un teletransportador, pero al no poder obtener el cristal se retiraron. Cuando regresaron, lo hallaron destruido. Con más hombres tal vez habrían dejado una guardia, pero dividir sus fuerzas habría sido un suicidio. Lo entiendo, interrumpió Diego. Supongo que la nave tampoco puede maniobrar bien en estas aguas. El rey observó cómo todos se organizaban con rapidez. El vizconde Norbik encabezaba un grupo de 4 vampiros, mientras Nian dirigía a 5 más. El conde Ronsten permanecía cerca de Diego, tomándose en serio la tarea de protegerlo. Aunque se habían dividido en 2 escuadras, no se alejaban mucho. Era la forma en que habían sido entrenados, cubrirse las espaldas unos a otros. Diego avanzó hacia el pantano. El agua lodosa le llegaba casi a las rodillas y ralentizaba sus movimientos. Jesk, en cambio, parecía moverse sin dificultad. Incluso le ofreció cargarlo en su espalda, pero Diego rechazó la idea. Quería acostumbrarse a aquel terreno extraño. ¡Maldición! ¿De verdad tenemos que pasar por esto otra vez?, se quejó Moe, mirando a su alrededor. Había muchos árboles pantanosos con lianas colgantes. A veces eran pocas y permitían ver a lo lejos. Otras eran tantas que bloqueaban la visión. «¿Qué tan malo puede ser pelear contra ti mismo?», exclamó Joy, levantando el puño con una sonrisa alegre. «Esta vez yo voy a ganarle». Su entusiasmo arrancó sonrisas a algunos, hasta que un movimiento brusco los hizo tensarse. Las lianas se apartaron y emergió una criatura, un cruce grotesco entre una rana y un hipopótamo gigante, nadando con agilidad. Su cuerpo era enorme y sus mejillas se inflaban como globos. «¡Bestias! ¡Prepárense para el ataque!», rugió Norbik. Diego ya había sido advertido. Cuanto más se acercaran al cristal, más bestias aparecerían. Y sin duda, aquella no sería la única. «Majestad, permítanos encargarnos de esto. Conserve sus fuerzas para él». Ronsten no terminó la frase. Una lengua viscosa se enroscó en su rostro. Forcejeó y logró arrancársela con ambas manos, pero ya todos estaban rodeados. Nadie podía distraerse con los demás. Cada quien tenía su propia batalla. Otra lengua salió disparada, esta vez hacia Diego, pero antes de alcanzarlo, Jesk extendió un brazo y la interceptó, permitiendo que se enredara en su antebrazo. Con la otra mano, tiró con fuerza,
levantando el enorme cuerpo del anfibio por los aires y estrellándolo contra el suelo con un puñetazo demoledor. El agua explotó en una lluvia fangosa. «Estoy bien. Concéntrate en lo tuyo», le dijo Diego, mientras observaba el combate de los demás. Necesitaba medir sus fuerzas. Si no podían sostenerse por sí solos, lo mejor sería guardarlos en su espacio sombrío y continuar solo. Las criaturas eran de nivel emperador, y eran demasiadas. Aún así, todos resistían bien. Diego decidió probar algo. Corrió hacia dos de aquellas ranas hipopótamos que emergían del lodo como topos, lanzando sus lenguas a gran velocidad. Diego esquivaba por centímetros, una y otra vez, sin dejarse atrapar. Finalmente, una de las bestias abrió sus fauces para morderlo. Era sorprendentemente rápida pese a su tamaño. La mandíbula se cerró sobre el brazo de Diego, pero no logró atravesar su guante. «Perfecto. Ya conozco tu fuerza. Ahora probemos algo más», pensó. Colocó su otro guante sobre el monstruo y comenzó a absorber su energía. Luego, se giró hacia la segunda criatura y le transfirió esa misma energía, tal como había hecho con Jesk cuando enfrentaron al gorila gris. Esta vez, incluso se dejó atrapar por la lengua para completar la prueba. Los vampiros que observaban estaban desconcertados. No entendían qué pretendía su rey, dejándose golpear por bestias de bajo nivel. ¿De verdad era un poder prestado?, preguntó Moe en voz alta. «No», replicó Rick, rebanando la cabeza de otro monstruo. «No ha usado sus poderes de sangre. Esto debe ser algún tipo de entrenamiento». «Sí, pero igual se ve patético», rió Joy, esquivando otra lengua viscosa. Al final, todas las criaturas fueron abatidas. Curiosamente, los dos monstruos con los que Diego experimentaba terminaron muriendo a manos de Jesk. Diego había transferido la energía sobrante a su nuevo aliado. Estaba probando hasta qué punto podía ayudarlo a evolucionar de nuevo, alimentándolo poco a poco. Sabía lo peligroso que era desequilibrar un cuerpo con exceso de poder, pero quería intentarlo con cautela. Para el resto, sin embargo, aquello confirmaba los rumores. Su rey parecía débil. Un título heredado. Un poder prestado. Incluso los vizcondes y el conde intercambiaban miradas de preocupación. El grupo retomó su marcha, y Diego notó que ahora no solo el conde lo custodiaba, también los dos vizcondes permanecían a su lado. «Tengo una pregunta», dijo de pronto. «¿Los dobles pueden copiar habilidades?» Los demás no entendían por qué lo preguntaba en ese momento. El terreno se volvió más despejado, sin árboles ni lianas, hasta que un sonido repentino los interrumpió. ¡Plop! El agua se alzó formando una figura. Ronsten dio un paso adelante, interponiéndose frente a Diego. Segundos después, el líquido tomó forma sólida. Un reflejo exacto del vampiro frente a él se alzó ante ellos, bloqueando el camino. Diego sonrió. «Supongo que estoy a punto de averiguarlo». Capítulo 1476. Bestias progresivas. Había algo distinto en este planeta en comparación con los otros mundos de bestias que Diego Talen había visitado antes. Y no eran solo las criaturas, también la naturaleza misma del lugar. El lodo extraño en el que se movían hacía difícil usar su oído para detectar de dónde provenían los ataques. Peor aún, al intentar usar su chi para percibir energía, era como si una corriente constante fluyera a través del pantano, confundiendo todo rastro. Y ahora, frente a ellos, la amenaza de la que tanto le habían advertido había aparecido al fin. Del agua turbia surgió un cuerpo que se formó en cuestión de segundos, un doble idéntico del conde Ronsten. Tan perfecto era el reflejo que resultaba imposible distinguirlos. Incluso el olor que emitía era el mismo que el del verdadero vampiro. Inspeccionar. Bestia progresiva descubierta. Tu sistema ha hecho un nuevo descubrimiento. 10.000 puntos de experiencia obtenidos. ¿Bestia progresiva?, pensó Diego frunciendo el ceño. Nunca había escuchado ese término. ¿Qué significa exactamente? El sistema procesaba el conocimiento que Diego había recibido en la Academia Militar. Pero la verdad era clara. Estos planetas de bestias en este sistema solar no eran iguales a los del sistema original. Eran un descubrimiento reciente. Y lo mismo que con los cristales, aún había mucho por aprender de las bestias. Diego casi volteó hacia Jesk, su gorila compañero, con ganas de preguntarle algo como si fuera Ray o Vincent, pero se dio un golpe en la frente.
¿Qué demonios estoy pensando? Mientras tanto, los demás se mantenían a varios pasos de distancia, sin intervenir todavía. Diego decidió imitar su prudencia y observar con atención. Ronsten fue el primero en atacar, lanzando un golpe mortal a la garganta de su copia. Sin embargo, el doppelganger lo bloqueó con la misma técnica y contraatacó. El conde trató de dominarlo. Lo sujetó de la muñeca, lo lanzó sobre su hombro, pero la copia cayó perfectamente en pie sobre el agua, sin recibir daño alguno. Lo que siguió fue un combate vertiginoso de puños y reflejos. Ninguno usaba habilidades de sangre, ninguno recurría a poderes, solo fuerza y velocidad puras, y ambos eran iguales. Así que esta cosa puede igualar la fuerza y rapidez del conde, murmuró Diego pensativo. Pero, ¿por qué no usa habilidades? Los vizcondes, Nian y Norvik, parecían listos para intervenir. En el instante justo, Ronsten dio un salto hacia atrás y gritó: ¡Ahora! Los dos vizcondes se abalanzaron y atravesaron el pecho del doppelganger. Entonces, Ronsten remató con otro golpe certero en la garganta. Esta vez, el clon se desplomó. Su cuerpo no sangró. Simplemente comenzó a derretirse hasta convertirse en agua de pantano. El conde volvió con expresión tensa. «Majestad, debemos avanzar con cautela», explicó. «No tenemos forma de saber dónde aparecerán estas copias. Esta vez fue solo una, pero en el pantano surgirán más, y si llego a enfrentarme a 2 o 3 versiones de mí mismo, no estoy seguro de salir vivo». Ahora Diego entendía por qué todos avanzaban con tanta cautela. Lorenzo le había explicado antes que existía un radio de influencia alrededor de los nidos. Las bestias no salían de esa zona, pero al cruzar el límite, los enfrentamientos eran inevitables. Pero, ¿por qué no usaron habilidades de sangre?, preguntó Diego. «Porque atraen a esas malditas cosas», respondió Norvik con un tono amargo. «No pueden copiar nuestras habilidades, pero en cuanto las usamos, aparecen más y más. La última vez, casi no lo contamos». Diego frunció el ceño. No había cristal alguno en el lugar donde había caído la bestia. Se preguntó si tal vez eran similares a aquel árbol de rango demonio que utilizaba a los marcados como extensiones de sí mismo. Aún así, algo lo emocionaba. Si lograba capturar a una de esas bestias progresivas, y su copia tenía tanta energía como él, podría arrebatársela con su guante. Y lo mejor, podría repartir ese poder entre sus aliados, siempre y cuando la bestia no incrementara también su propia energía. Lo que sabemos, intervino Nian, es que mientras no usemos habilidades, aparecerá solo un clon por cada uno. La vez pasada, cuando nos acercamos, surgió una copia de cada miembro de nuestro grupo, y cuando usamos habilidades, llegaron más y más. Propuso una estrategia: no usar poderes y apoyarse unos a otros en los combates. El conde, siendo de los más fuertes, necesitaría ayuda especial. Si lograban intercambiar rivales a mitad del combate, podrían sorprender a las copias y vencerlas. Diego notó algo más. Ninguno de ellos llevaba equipo de bestias. El rey vampiro estaba casi seguro de que los doppelgangers no podían copiar las habilidades de ese tipo de armamento. Aquello reforzaba su confianza. Él podría derrotar a su propia copia. Y sin embargo, sentía que usar equipo en ese duelo sería como hacer trampa contra sí mismo. El grupo avanzó. Y ahora, Diego entendía mejor. Muchos de ellos habían practicado con los estilos de combate de los otros, justo para poder enfrentar y matar a las copias de sus compañeros, no las propias. Ese es el verdadero problema, pensó Diego. Si mi clon aparece y es tan fuerte como yo, aunque sea solo con mis atributos base, dudo mucho que alguno de ellos pueda vencerlo. Mientras tanto, el conde Ronsten tenía un pensamiento paralelo. No sé qué tan fuerte será la copia de su majestad, pero si llegara a luchar contra la mía, podría complicarse. Tendremos que acabar primero con el clon del rey si queremos tener alguna posibilidad. No tardó en escucharse de nuevo el sonido de varios plop en el agua. Esta vez, más de uno. De la superficie emergieron varios doppelgangers, copias de todos los presentes, incluso una réplica gigantesca de Jesk, el gorila. El combate comenzó. Curiosamente, todavía no aparecía ningún clon frente a Diego. Ronsten, al notarlo, abandonó su plan inicial y se dispuso a contener al enemigo que tenía delante.
Diego suspiró. ¿En serio? ¿Me estaba emocionando por enfrentarme a mí mismo? ¿Qué pasó? ¿Soy demasiado fuerte para que me copien? Mientras observaba a los demás luchar, se preparaba para activar su plan. Pero entonces notó algo inquietante. Las copias eran tan idénticas a los originales que resultaba imposible distinguirlos. Inspeccionar. Los resultados fueron alarmantes. El sistema mostraba la misma información para ambos, el real y el falso. ¡Genial!, pensó Diego. Ni siquiera mi sello de sombras serviría en esta situación. Y fue en ese momento que frente a él, el agua se agitó y emergió su propia copia. Un reflejo exacto de Diego lo miró fijamente, con una sonrisa oscura. Un segundo después, lanzó un puñetazo a una velocidad brutal. El golpe impactó directo en el estómago de Diego, lanzándolo por los aires hasta que cayó de espaldas en el agua. ¿Qué demonios?, gritó Moe al ver quién había sido derribado. ¿Tan débil es que ni siquiera puede contra sí mismo? La ironía era cruel. El clon no era débil, era tan fuerte como su rey. Capítulo 1477. Diego contra Diego. Al igual que antes, todos estaban teniendo dificultades contra sus dobles. El plan había sido intercambiar rivales para aprovechar algún punto débil, pero parecía que las copias ya lo habían previsto. Se movían estratégicamente para bloquear los cambios, imitando no solo los movimientos, sino también los pensamientos de los originales. Era como pelear contra un reflejo con mente propia, y eso hacía que el plan pareciera destinado al fracaso. Mientras tanto, Jesk y su réplica luchaban de manera más primitiva, fuerza bruta contra fuerza bruta. Sus 3 pares de brazos chocaban una y otra vez en un intercambio salvaje de golpes, igual que aquella vez en el planeta vampiro cuando peleó contra el gorila gris. Ninguno podía imponerse. A ese ritmo, los dos acabarían cayendo exhaustos. Diego, que había sido lanzado lejos con el primer golpe, se reincorporó de inmediato, solo para ver a su propio doppelganger cargando contra él. Bueno, al menos no tengo que preocuparme de que vaya tras los demás, pensó, preparándose para el combate. El clon fue el primero en atacar. Una patada directa al muslo. Por instinto Diego respondió con la misma técnica. Sus espinillas chocaron con un estruendo que levantó olas en el pantano. «Maldición, pensó Diego con sorpresa. Ese golpe confirma que no copió solo mis estadísticas base. También tiene mi fuerza con el mejor equipo incluido». Desde ese momento, Diego no se contuvo. Usó toda su velocidad y potencia física, pero evitaba liberar su energía de sangre. Si lo hacía, podía atraer más bestias, y el grupo apenas resistía con un doppelganger cada uno. «Será mejor probar si hay alguna manera de vencerme a mí mismo», decidió. Formó la mano en forma de garra, intentando tocar al clon para absorber su energía, pero el reflejo desapareció con un paso relámpago y reapareció detrás de él. Diego bloqueó los puños que buscaban su espalda y trató de contraatacar con una patada al abdomen, que también fue esquivada. La pelea sería complicada. Un poco más lejos, los demás también sufrían. «¡Maldito engendro asqueroso!», gritó Moe. «¿Nunca te viste en un espejo? Eres idéntico en la vida real», le devolvió Joy, esquivando un puñetazo con una voltereta hacia atrás antes de lanzarse de nuevo, golpeando sin descanso. Su clon la imitaba al detalle. Sus puños chocaban uno contra otro como martillos en un duelo interminable. «¿No deberíamos comprobar si su majestad está bien?», preguntó Rick, inquieto. «La niebla se ha vuelto tan densa que ya casi no lo vemos». «El rey tendrá que arreglársela solo», gruñó Norbik. «Si rompemos la formación, moriremos todos». En ese momento, el conde Ronsten dio la señal. «¡Cambio!». Los vampiros ejecutaron el plan. Intercambiaron rivales para romper el espejo de sus copias. Diego llevaba apenas unos minutos contra su doble, pero había probado de todo: sus técnicas de Muay Varón, el estilo vampírico, incluso el entrenamiento militar. Nada funcionaba. La copia lo sabía todo. Era él mismo. El combate podría durar eternamente. «Quería probar a vencerte de manera justa», suspiró Diego, «pero mis compañeros necesitan mi ayuda». Se lanzó de frente contra el cuerpo del clon, ignorando cualquier represalia. El doppelganger eligió el mismo objetivo, su abdomen. ¡Bam! Ambos recibieron el impacto en el estómago al mismo tiempo. Diego escupió un hilo de sangre mientras sonreía. «Así que,
Esto es lo que se siente recibir un golpe de mí mismo. El clon también estaba herido. Sonriendo con los colmillos manchados, Diego arremetió con otro puñetazo, aceptando el choque directo. Finalmente retrocedió, sacando un pequeño frasco de sangre de su cinturón. Nunca pensó que tendría que usarlo en ese momento. No era una habilidad, así que no atraería más bestias, y había algo que el clon no podía hacer: regenerarse. Bien, es hora de terminar esto. Siguiendo la táctica ensayada, cada uno de los vampiros rompió el combate directo y atacó al clon de otro compañero. Los dos vizcondes se unieron al conde Ronsten para acabar rápido con su reflejo. ¡Ajaja! ¡Qué feliz soy de poder destrozar tu horrible cara, Moe!, gritó Joy, repartiendo golpes sin descanso. Poco a poco la estrategia funcionaba. Tal vez no podían derrotarse a sí mismos, pero sí podían vencer al reflejo de otro. Al final, los vizcondes y el conde lograron eliminar al clon de Ronsten y regresaron para ayudar al resto. Ahora, superando en número a los doppelgangers, los aniquilaron uno tras otro, incluso el que mantenía a Jesk en un empate brutal. La batalla terminó. Algunos estaban heridos, pero ninguno de gravedad. ¿Todos están bien? ¿Dónde está su majestad?, preguntó Ronsten, jadeante. Todos miraron hacia la niebla. El humo era tan espeso que apenas podían distinguir nada, hasta que, entre la bruma, apareció Diego, caminando hacia ellos con calma, saludándolos con la mano. Su armadura estaba manchada de sangre, pero apenas mostraba heridas. «Debe haber tenido suerte para derrotar a su copia», murmuró Moe. Diego se reunió con ellos justo cuando un sonido familiar estremeció el aire. ¡Plop! 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 El terror los recorrió a todos. Otra oleada de doppelgangers estaba por comenzar. «No pasa nada», gritó Nian. «Ya peleamos contra ellos una vez. Podemos hacerlo de nuevo. Tenemos un plan». Las figuras comenzaron a formarse ante ellos, pero esta vez algo era distinto. Ninguno tenía su forma. Todos eran idénticos. Al conde Ronsten. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó Joy temblando. «Esto no había pasado antes». «Deben haber tomado la forma del más fuerte entre nosotros», dijo Norbig con los ojos abiertos de par en par. «Si todos tenemos que luchar contra el conde, no habrá victoria». De pronto, un ruido seco retumbó en el pantano, como un cuerpo siendo estrellado contra el agua. Todos giraron la cabeza. Diego estaba de pie frente a un Ronsten decapitado. «Esto es mucho más fácil que pelear contra mí mismo», dijo con una sonrisa amplia y peligrosa. Los demás no podían creerlo, pero Rick lo había visto. La velocidad del golpe, la fuerza del impacto. Un solo puñetazo, más rápido de lo que el verdadero Ronsten podría reaccionar. Un golpe que lo habría matado en un instante. Rick sonrió, con un brillo de orgullo en los ojos. «Recuérdenme, ¿quién fue el idiota que dijo que el rey era débil? Porque lo que estamos a punto de ver es una masacre». Capítulo 1478. Ejército Invencible. Aunque los demás no habían visto exactamente lo que Diego había hecho, lo cierto era que ahora había un doppelganger menos del conde Ronsten frente a ellos. No quedaba otra explicación más que aceptar que había sido obra de su rey. Aún así, cada uno tenía su propia batalla por sobrevivir. Los dobles se lanzaron con violencia contra sus respectivos oponentes. Los menos hábiles apenas podían defenderse, protegiendo desesperadamente las zonas más vulnerables de sus cuerpos. Cada segundo recibían heridas nuevas, y si no encontraban pronto una salida, la derrota era inminente. Algunos pensaron en arriesgarse y liberar sus habilidades, pero antes de hacerlo, el vizconde Norbig los contuvo con un grito. «¡Defiendan por ahora! Encontraremos la manera de vencerlos». Fue en ese instante que, al dividir su atención, Norbig recibió un brutal golpe en el estómago por parte del clon del conde. Casi cayó de rodillas, pero tensó los músculos en el último momento y resistió lo suficiente. «Supongo que tener panza no siempre es malo», bromeó entre dientes, sujetando la muñeca del clon y torciendo la piel en un intento de desgarrarla. El doppelganger, sin inmutarse, preparó un golpe directo a la cabeza del vizconde. «Si no uso mi habilidad, moriré. Tendremos que arriesgarnos», pensó Norbig. «No todavía», intervino una voz firme. Una mano detuvo el ataque del clon antes de que alcanzara al vizconde. Norbig levantó la vista. Era su rey.
Diego sujetaba la mano con una fuerza tan aplastante que el reflejo ni siquiera podía moverse. Con la otra mano el clon intentó golpearlo, pero Diego también lo atrapó con rapidez. «Adelante, acaba con él tú mismo», dijo Diego con una calma aterradora. «Fue él quien te golpeó, así que dale tu mejor golpe». El doppelganger intentó liberarse, pero Diego le destrozó las piernas de una sola patada, dejándolo a merced del vizconde. Norbik, sin dudar, descargó un doble puñetazo en su cráneo, pulverizándolo. «Ocúpate de tu grupo. Yo iré a ayudar a Nian», ordenó Diego. Norbik lo vio alejarse y sonrió para sí mismo, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. «Fui un idiota. ¿Cómo pude creer esos rumores? Decir que el rey era débil. Si lo hubiera sido, los demás líderes jamás lo habrían aceptado. No es poder prestado. Es suyo. Es realmente así de fuerte». Diego aterrizó en medio del círculo defensivo formado por Nian y su grupo. Con un salto sobrehumano posicionó en el centro y de inmediato se lanzó contra los clones. De una patada derribó a 2 de ellos, rompiéndoles el cuello en un solo movimiento. Los demás, exhaustos, lo miraban con incredulidad. Ellos habían sentido en carne propia los golpes del conde Ronsten, sabían lo devastadores que eran. Y aún así, Diego los había eliminado como si fueran insectos. De pronto, un estruendo interrumpió la escena. El verdadero conde Ronsten salió despedido por los aires como una piedra lanzada sobre el agua, rebotando en la superficie hasta hundirse con violencia. Todos giraron la cabeza con horror. Incluso los doppelgangers detuvieron sus ataques. «El conde no debería poder hacerse eso a sí mismo», pensó Diego, frunciendo el ceño. «Y huelo sangre. Esto no es normal. Tenemos un problema mayor». Entonces lo vio. Frente a ellos había aparecido un clon suyo. El rey vampiro había tardado más que los demás en obtener un doble, pero esa demora solo lo inquietaba más. Y como si fuera una pesadilla, todos los clones empezaron a transformarse en él. Una docena de Diego Stalin los observaban con la misma sonrisa torcida, un gesto apenas levantado en un costado de la boca. «Moe, tengo miedo», confesó Joy, con la voz temblorosa. Norbik tragó saliva. Ahora sabía que su rey no era débil. Lo había demostrado. Pero si incluso el conde Ronsten había caído así, ¿qué destino les esperaba? Los clones avanzaron. Los vampiros se prepararon, sin saber qué hacer. Entonces, antes de que los puños cayeran sobre ellos, una sombra púrpura se alzó como un muro frente al grupo. «¡El poder de las sombras!», jadeó Norbik, boquiabierto. «Es la habilidad del castigador». «No», lo corrigió Rick, con una mirada orgullosa. «Es el poder de nuestro rey». Diego había extendido su sombra, envolviendo a todos antes de que fueran aplastados. Sello de sombras. Un instante después el pantano desapareció. Todos estaban reunidos en un espacio oscuro, infinito, bajo un cielo sin luz. «¿Qué es este lugar?», preguntó Mu, atónito. «¿También es obra del rey?» «Es parte de mi poder», respondió Diego, apareciendo en el centro. En sus brazos traía al conde Ronsten, herido de gravedad. Tenía un agujero abierto en el estómago, un golpe que lo habría matado sin ayuda inmediata. ¿Eso fue por culpa del clon de su majestad?», susurró Mo, tragando saliva. «Sí, esas copias que tomaron mi forma son demasiado peligrosas para ustedes. No quiero arriesgarlos más». Diego destapó un frasco y vertió sangre sobre la herida, dándole también a beber. Después, usando su guante, transfirió un poco de energía que había robado al luchar contra su propia copia. La recuperación del conde fue casi inmediata. «¿Qué piensa hacer, su majestad?», preguntó Norbik, ahora con respeto absoluto. «¿Usará su sombra para regresarnos?» «No. Ustedes se quedarán aquí. Yo iré por el cristal del nido. Cuando sea seguro, los sacaré». «¡Eso es una locura!», gritó Nian. Usó su habilidad. Estoy segura de que ya lo sintieron. Afuera habrá cientos de esas bestias esperándolo, todas con su misma fuerza. Nadie podría resistir eso. Diego los miró uno por uno, con calma. «Les agradezco su preocupación. Son buenos vampiros. Pero yo fui quien pidió ese cristal, no ustedes. No pienso dejar que mueran por algo que yo pedí, cuando yo mismo puedo hacerlo». Pidió la dirección aproximada del cristal del nido.
Nian y Norbik hicieron lo posible por describirlo. Apenas lo habían visto a la distancia, pero recordaban el montículo de tierra y la hoja gigantesca sobre la que descansaba. Cuídenlo bien mientras vuelvo. Jesk, coopera con ellos. No tardaré más de 2 minutos. Antes de que pudieran responder, Diego desapareció del espacio sombrío. Afuera cayó de pie en el lodo. Tal y como le habían advertido, lo esperaban más de 100 versiones de sí mismo. Me encantaría probarme contra todos ustedes, pero tengo cosas más importantes que hacer. Nitro acelerado, activado. La figura de Diego se volvió un relámpago. Se lanzó a través de la multitud de copias, golpeando a cada una con una fuerza que ni siquiera ellas podían resistir. Ninguna podía seguirle el ritmo. Sus puños atravesaban sus reflejos como si fueran de papel. En segundos, las dejó atrás. Y entonces lo vio, el cristal del nido, descansando sobre una gran hoja, en lo alto de un montículo de tierra firme. Diego lo tomó sin dudar. Cristal del nido obtenido. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar.